¿Cómo están? Bienvenidos a Poca Calle, un podcast de Horizontal en que junto a Javiera conversamos con gente interesante sobre muchos temas que nos parecen interesantes. Y que la mayoría tiene mucha más calle que nosotros, hay que decirlo. Sí, pero... No, pero yo creo que hemos desarrollado calle gracias a Poca Calle. Un poquitito. Oye, Sí. hoy día tenemos una invitada impresionante. Increíble. Es una de las mejores deportistas de la historia de Chile. Tiene 34 años, nació el año 1990, Hernán, quiero decir, Sí. estamos un poquito Sí, viejos. pero... Y es de la gran comuna de San Miguel. Acaba de ganar la medalla, hace muy poco de ganar la medalla de oro en tiro esquí en los últimos Juegos Olímpicos y oro en los Panamericanos de Santiago 2023. Es la primera mujer de nuestro país que ha conseguido una medalla de oro. Y con su hazaña rompió con 16 años en que nuestro país no había tocado ninguna medalla y 2 décadas que no teníamos medalla de oro. Teníamos, vamos arando, dijo la mosca, sí. Pero... no fue fácil ni rápido. Antes de París estuvo en Londres, en Río de Janeiro, en Tokio. Pero además de toda su carrera larga y esforzada deportiva, ha mostrado que tiene grandes condiciones de liderazgo, cosa que a nosotros nos interesa mucho en este programa, dentro y fuera del campo de tiro. Es presidenta de la agrupación de deportistas de alto rendimiento de Chile, además de formar parte del directorio del Comité Olímpico de Chile. Bienvenida, Fran Crobeto, a Poca Calle. Javi, Hernán, muchas gracias por la invitación. Oye, muy buena onda tenerte acá, estamos emocionados, todo el equipo horizontal de aquí nervioso. Porque es cierto, tú eres una deportista de alto rendimiento y queremos preguntarte qué significa eso, pero además tienes un interés por lo público, por lo que significa la vida en comunidad y por eso nos pareció tan interesante poder tenerte acá en Poca Calle. Muchas gracias, de verdad que contenta de poder conversar de deporte y de otras cosas. Bacán. Y que además sabemos que estás casi bajándote del avión. Sí, llegué hace unos días de Italia, estuve 2 semanas allá entrenando con Cristian, mi entrenador que es italiano, que vive en una pequeña ciudad que se llama Latina, y estuve allá 2 semanas entrenando. Qué bueno. Oye, comencemos por el principio. ¿Cuándo supiste o decidiste, no sé si uno lo sabe o lo decide, que querías ser deportista? No, es un proceso de decisiones, como de hitos vitales que te llevan a tomar finalmente esa decisión, que es una decisión igual importante y trascendental en la vida de alguien. Pero bueno, yo soy la menor de 4 hermanas, todas mujeres. Mi padre es aficionado al tiro y a la caza deportiva. Y yo desde muy pequeña, a los 3 años, lo acompañaba a disparar. Para mí era una actividad recreativa, entretenida. Era una parcela al aire libre, había una piscina, habían otros niños y además era de alguna manera u otra, lo veo ahora en retrospectiva, una forma de vincularme con mi papá. Paralelo a eso, mi madre es pediatra infectóloga, que trabajó toda su vida en el servicio público y una doctora que su pasión es la medicina. O sea, ella estudió y trabajó toda su vida lo que la apasiona. Y nos transmitió eso también a sus hijas, de que el día de mañana, cuando teníamos que elegir a qué íbamos a estudiar en la universidad, teníamos que elegir eso que era nuestra vocación del alma. Además, mi mamá es hija de inmigrantes árabes, entonces su padre le inculcó a todas sus hijas que nunca tenían que depender de un hombre, que tenían que ser profesionales y que lo único que los padres le pueden dejar a sus hijos es la educación. Entonces había mucho valor puesto en eso. Entonces yo partí disparando como a los 10 años, pero siempre pensé que iba a ser algo paralelo en mi vida, un hobby, una actividad recreativa, y que yo iba a estudiar algo relacionado con la biología. A mí me gustaba mucho la biología. Y eso fue hasta, yo partí disparando a los 10, 12 años, después empecé a competir a los 15 años, yo dije, no, voy a estudiar ingeniería en biotecnología porque me gusta la biología, voy a entrar a la Universidad de Chile porque ahí quiero estudiar, y todo se fue dando, y entré el 2010 a la Universidad de Chile, estudiar la carrera que yo quería, la universidad que yo quería. El 2007 ya había ido a mi primer mega evento deportivo, que habían sido los Juegos Panamericanos de Río 2007, quedé en un 4º lugar, y el 2010 gané mi primera medalla de oro en un mega evento deportivo que fueron los Juegos Sudamericanos, y a final de ese año, estando en la universidad mi primer año, clasifiqué a mis primeros Juegos Olímpicos de de Londres 2012. Y en todo ese proceso como de vivir la vida universitaria, de tratar de compatibilizarlo, estoy hablando del 2010, o sea, hace 15 años atrás, de compatibilizar con la vida deportiva y la vida universitaria. Mi deporte es un deporte diurno, que necesito luz de día para poder disparar.
dije, no puedo con esto, o sea, mi vocación de alma está en el campo de tiro, o sea, yo me quiero dedicar al deporte. Y ahí me tuve que sentar sobre todo con mi mamá y invitarla a que me acompañara en esta decisión. Le dije, mamá, yo te digo que en verdad en algún momento voy a estudiar, voy a volver a la universidad, pero ahora tengo una oportunidad que no puedo desaprovechar y acompáñame en esto, te necesito a ti. Mi papá es más groupie, entonces como que no había que convencerlo mucho. Y mi mamá lo entendió así. Y además de todo eso, hay un evento sí que a mí me marca mucho, que fue el año 2004, los Juegos Olímpicos de Atenas, que me imagino que ustedes se acuerdan. Primero lo que pasa es mi primer recuerdo olímpico, yo no recuerdo Sydney 2000, pero sí Atenas. Y me pasa que veo primero la inauguración y mi mamá me empieza a contar, me dice, mira qué impresionante esta inauguración, la importancia que tiene porque el olimpismo vuelve a su cuna, donde todo partió, exacto, fue a Grecia. impresionante. Me acuerdo haber visto la inauguración y, bueno, días después vivir las medallas de oro de Nico y Fernando en el doble y después la del Nico en el single, bueno, el bronce de Fernando también en el single. Y yo, sin ser necesariamente fanática del tenis, haber visto cómo el deporte tiene esa capacidad de sembrar esperanza, de cambiar vida. A mí, Fernando y el Nico me cambiaron la vida, absolutamente. Le dije a mi mamá, como que le agarré la mano y le dije, yo voy a ir a unos Juegos Olímpicos y voy a estar ahí. Y mi mamá siempre cuenta que dice, bueno, soñar es gratis, y ahí partió todo. Entonces son como pequeños hitos que se van hilando y que finalmente te llevan a tomar estas decisiones distintas. Pero eres la única de tus hermanas que jugaba, o sea, Sí, que disparaba. ¿sí? Sí, la única. O sea, tu papá te transmitió a ti A mí. esa pasión de un deporte, sácame de mi error si Sí. estoy en él, que no es muy popular en Chile, ¿no? No, es un deporte muy de nicho porque tiene, bueno, varias barreras de acceso. Sí. Primero, el lugar donde uno dispara necesitas que sea amplio, ahí está el tema del ruido, el radio de distancia, porque disparamos armas de fuego. Y por otro lado está el tema, claro, de poseer, de la tenencia legal de armas, que tiene barreras de acceso porque, a diferencia de lo que hay gente que piensa en Chile, tener un arma en Chile es muy difícil. No somos Estados Unidos, es difícil tener un arma y hay muchos procesos que uno tiene que pasar. Pero sí es un deporte de nicho, como les decía, pero muy de tradición en Chile. O sea, durante décadas, desde los años 50 hasta hoy, siempre hemos tenido referentes, exponentes, gente que le ha ido bien en el deporte del alto rendimiento. Bueno, de tuvimos tiro. a un Medallista, ¿cierto? sí, medallista En olímpico los 90. el 88, en Seúl 88. Alfonso Urrarízaga, de Urrarízaga ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos en tiro esquí. Tuvimos a Jorge Jotara, a Juan Enrique Lira en los años 60, 60 y 70, que fueron campeones mundiales, campeones panamericanos. Entonces, siempre hemos tenido en casi todos los Juegos Olímpicos deportistas que han representado a Chile. Entonces, es un deporte que sí es de tradición en Chile, pero absolutamente de nicho y no popular. Sí. Oye, yo creo que es interesante saber cómo es tu vida cotidiana para poder estar en el alto rendimiento y cómo las prácticas, cómo entrenas y qué otras cosas haces complementariamente. Bueno, el entrenamiento de tiro cuando estoy en Chile el entrenamiento de tiro en general es disparar, es repetir, repetir, repetir volumen y se mide más que en horas de entrenamiento en cantidad de tiros que uno dispara. Tú puedes disparar 100 tiros en 40 minutos o dispararlos en 2 horas. Cuando disparo harto son 300, 400 tiros por jornada, que eso igual te requiere estar por lo menos 4 horas en un campo de tiro. Y por otra parte está todo el tema de la preparación física. Antiguamente se entendía que en el tiro, como no es un deporte de tanta exigencia física o visiblemente de no tanta exigencia como uno lo puede percibir en alguien que patina o que corre, se pensaba como que uno solo necesitaba disparar. Y yo siempre desde muy chica entendía que el deporte y que los deportistas independientes de nuestra disciplina somos seres holísticos y que la parte física es tan importante como entrenar la parte técnica. Entonces, hay por lo menos 2 horas y media, 3 horas que le dedico a la preparación física, que es entrenamiento de pesas, de resistencia, cardiovascular. Está toda la parte psicológica también. Te quería preguntar por eso. Sí. Creo que es una variable importante. Muy importante. El tiro es un deporte que está sola con tu escopeta, que todo pasa muy rápido, o sea, la acción de tiro pasa en 0,5, 0,7 décimas de segundo, y es un deporte que te tiende a llevar a la perfección, o sea, tú fallas 2 platos en una competencia de 2 días o 3 platos y estás fuera. Entonces, estás constantemente luchando con la perfección y tienes muy poco tiempo para salir del error, o sea, para digerirlo y para volver a empezar. Entonces, la práctica mental, está todo el tema de la psicología deportiva,
la psicología clínica, que también a mí me ha ayudado porque soy deportista, pero también soy un ser humano, que tengo Claro. mis demonios, mi lado de luz y de sombra, y también todo el entrenamiento, yo hago harto mindfulness, meditación, y en eso Yoga. no soy mucho de yoga, pero No. sí el yoga conozco muchos deportistas que sí lo incluyen en sus prácticas, y en eso se me va harta parte del día, y está todo lo otro que comentaba la Javi en la introducción. Yo desde que partí, hubo un grupo de deportistas, la Claudia Vera, la Catherine Bravo, que partieron con este movimiento de agrupar a los deportistas y que tuviéramos como una voz única, y yo partí en eso y como que después asumí el relevo de lo que dejó la Claudia Vera, y desde el 2017 soy la presidenta de la Comisión de Deportistas del Comité Olímpico, y por ese cargo ocupo un lugar en el directorio del Comité Olímpico. Entonces hay una reunión de directorio todos los meses, más todas las tareas que hay en la semana de cosas que hay que resolver, y en el fondo manejamos un presupuesto que nos da Solidaridad Olímpica Internacional, que tenemos que hacer actividades durante el año que vayan directamente en beneficio de los deportistas. Como a Oye, grandes rasgos. pero claro, se necesita, cuando uno lo ve, quizás no se da cuenta, pero hay que tener fuerza igual para aguantar Sí. no sé cómo se El dice, disparo, escopetazo, el culatazo. Sí, ¿no? Sí, Tú tienes que estar en buen estado para que no, absolutamente. para sostener y aguantar esa fuerza que viene en contra, me imagino. Son 800 kilos de fuerza el Imagínate. culatazo, que lo aguanta un poco la culata, que es de madera y absorbe el golpe, pero claro, tu cuerpo tiene que aguantarlo, y además tienes que preparar tu cuerpo para que no se lesione, porque una cosa es disparar un día y aguantarlo, y otro hacerlo, no sé, 3000 veces al mes, Claro. y durante 15, 20 años, y no tener repercusiones físicas que sean importantes. Oye, a mí algo que me ha dado curiosidad preparando esta entrevista es que me di cuenta de que estamos viviendo en una sociedad súper exitista, ¿no? Como que uno debería, como lo primero que hace, irle bien, y como que se supone que no debemos fracasar. Y la verdad es que nos hemos ido acostumbrando a que si algo nos sale mal, lo soltamos, ya, chao, voy a probar Y otra rapidito, cosa, ¿no? rapidito. Claro. Pero pero yo escuchando tu entrevista y leyéndote, me di cuenta de que tú has afrontado varios momentos de, voy a decir, fracaso, ¿no? Sí. O sea, que no te ha ido bien, que has perdido, porque además es muy fácil, es muy rápido, y que también a veces has tenido dudas si te tenías que seguir dedicando a esto, o también que de repente te da susto, ¿no? Como ciertas situaciones. ¿Cómo tú crees que el deporte sirve para convivir con estos, no sé si son sensaciones, sentimientos, que pareciera que todo nos empuja para como sacar eso de nuestra vida? ¿Y Claro. cómo tú convives con eso? Y si tú crees que tú tienes una característica tú particular, o que trabajar en deporte te ha ayudado a convivir con el fracaso, con la duda, con el miedo. O sea, a mí el deporte me ha forjado como persona. O sea, me ha hecho obviamente ser una mejor deportista, valga la redundancia, pero sin duda un mejor ser humano y una mejor mujer, una mejor señora, una mejor hija, una mejor hermana. Por un lado, decir que a nadie nos gusta evitar el fracaso. Y son lugares, las derrotas, el fracaso, las lesiones, son lugares incómodos, oscuros, que no es una sensación. Si pudiésemos elegirlo, probablemente no lo elegiríamos a priori. No quiero romantizarlo, pero primero es como aceptarlo, son partes de la vida. O sea, en el deporte hay solo 3 personas que se suben a un podio olímpico, y el resto hay 27, 35 que se quedan fuera, y que entrenaron igual de fuerte que tú, tienen las mismas capacidades que tú, y no resultó nomás. Entonces, yo creo que uno tiene que aprender cómo a vivir con esa incertidumbre que tiene la vida, con esa impermanencia, con esta cara de la moneda. Finalmente el fracaso y la victoria son 2 caras de una misma moneda, y que es una apuesta que uno hace. Y yo siempre tuve como la convicción de que no iba a ser fácil, de que me iba a costar, como nunca lo mucho costó poco, y como la valoración del esfuerzo, de la perseverancia, de que si a mí me pasaba algo que no sé muy bien cómo describirlo, pero yo sentía en mi corazón, en mi guata, de que en algún momento va a salir, como va a salir. Y bueno, y esta cuestión lo estoy pasando pésimo, no quiero estar acá, que lata perder, a nadie nos gusta perder, pero igual en eso hay, yo creo que los seres humanos que crecen,
son los que tienen la capacidad de ver lo hermoso, la belleza, incluso en los momentos de dolor, de fracaso, en los momentos oscuros. Y yo siento que he tenido esa capacidad, como incluso en la derrota, saber apreciar la belleza y el regalo que hay ahí. Es como ya, algo hay que aprender de esto, como hay algo acá que me va a servir, como confiar en eso. Y me lo ha enseñado igual el deporte, o sea, quizás cuando partía a mis 15 años me frustraba mucho más rápido, sentía que era, no sé, como que tiraba, pero no sé, mi papá siempre me dijo hay que entrenar, como la importancia del esfuerzo, la perseverancia, y siempre tuve esa sensación de que yo no puedo desarrollar tolerancia a la frustración si no me frustro, como que en eso está el aprendizaje. No, pensaba también que una particularidad, ¿cierto? Que es un deporte solitario. A diferencia, sí. a diferencia de trabajos en equipo, que Ujú. viajáis, que tenéis dolores, Claro, que fútbol, eres otras tú cosas. contigo misma en un infinito y Muy- lleno de presión, la presión, que es muy potente. es un proceso de mucha intimidad. O sea, yo de verdad siento que cuando estoy compitiendo entro como en un estado de conexión conmigo misma, de intimidad, casi meditativo, que no logro en otros quizás aspectos de mi vida. Quizás cuando estoy sentada en el cojín meditando, pero como de estar todo el rato poniéndome a prueba y como ya estoy en esta situación y cuando estoy sintiendo estas emociones mi mente tiende a irse para acá y la traigo y como todo el rato. Es un trabajo personal muy, muy potente, sí. Oye, haciéndole honor al nombre de este podcast, Ujú. nosotros siempre salimos a la calle con Hernán a preguntarle a la gente algo que tenga que ver con nuestra invitada en este Ujú. caso. Así que te vamos a invitar a ver el vídeo que hicimos en Perfecto. Plaza Italia. ¿Usted cree que aquí en Chile apoyamos a nuestros deportistas lo suficiente? No, se apoya solamente el fútbol, pero los demás deportes se dejan de lado. Hay muy pocos recursos. Poco, ¿Sí? sí, poco. Falta todavía. Hay muy pocos recursos entregan en verdad. Sí, yo encuentro que sí, porque hay hartas personas que son bien alentadoras con nuestro equipo de fútbol, de tenis y todo. Pagamos impuestos, ¿cierto? Y el Estado tiene una gran cantidad de dinero, pero también tiene muchas prioridades. ¿Cuán importante es el deporte en relación a otras prioridades? No sé, está difícil. Porque lo que manda ahora es seguridad, economía y el deporte queda como rezagado en verdad. El deporte es importante. Es importante, claro, pero hay cosas que son más importantes que beneficia a todo un país. La delincuencia y todo eso es algo que siempre ha estado. Yo creo que es una de las cosas importantes, pero también enganchar ahí el deporte porque van de la mano. ¿Tú crees que una forma de enfrentar la delincuencia y todos los problemas que están ahí, el deporte y la cultura son como atajos, sobre todo respecto a los más chicos? Claro, totalmente. Por ejemplo, si un niño crece en una población y lo llevo a un taller de danza, en vez de que siga viendo lo que están haciendo en la población, como el interés va a cambiar. La gente de escasos recursos sirve harto. Muchos deportistas han salido de abajo, o sea, son de escasos recursos y ya son grandes deportistas. Oye, hay varios temas, muy Sí. interesantes las opiniones, Sí. pero a mí me gustaría partir como cómo el Estado de Chile se portó contigo en tu carrera, Sí. como tu experiencia respecto al Estado de Chile. Yo soy hija de la inversión pública en el deporte de alto rendimiento. O sea, soy fruto de aquello. Yo partí el 2007, entré como al sistema PRODAR, que son estas becas por logro deportivo que da el Estado, el 2010, y afortunadamente he ido subiendo y bajando de categoría, pero nunca me han excluido del sistema, porque claro, cuando tú dejas de rendir, porque se entiende que es una beca en concepto a tu rendimiento anual, te sacan del sistema. En ese sentido es súper crudo. Pero bueno, esa es la regla de la beca, y yo afortunadamente nunca he salido del sistema PRODAR. Desde el año 2010 hasta la fecha siempre he estado ahí. Y por otro lado, claro, cuando yo partí hace 20 años, quizá no existía el sistema robusto que hoy sí hay en el deporte de alto rendimiento, pero la realidad de los deportistas que les tocó ser deportistas en los años 90 y principios de los 2000 es totalmente distinta a la realidad que hoy en día vivimos los deportistas de alto rendimiento. Es muy raro que un deportista de alto rendimiento que practique un deporte olímpico o un deporte que está convocado en el programa de Juegos Panamericanos y que sea medallista panamericano o campeón sudamericano,
no tenga cubierta parte de sus preparaciones y de sus competencias internacionales. Hoy en día existe en el Estado de Chile una inversión pública, o sea, de la torta que se lleva, el dinero que se necesita en el alto rendimiento, el 80% lo pone el Estado de Chile y a través de los impuestos que pagamos todos nosotros, y eso es una realidad que hay que mostrarla y que a mí me gusta contarla, porque no es que el Estado se olvide de nosotros. El problema es que, y claro, y el resto es obviamente la empresa privada, parte del Comité Olímpico, pero el Comité Olímpico también se financia con fondos públicos, pero es importante que se sepa eso. Pero ¿cuál es el problema? Que claro, con los años el deporte en Chile ha crecido, somos más deportistas, somos mejores deportistas, y es como exponencial. Y los recursos públicos son limitados y, como muy bien decían algunas personas en el video, también hay otras prioridades. Entonces, ¿cómo vemos que el deporte también es una manera de invertir y de abarcar otros aspectos que nos parecen interesantes, como la educación, la salud, la delincuencia? Hoy en día está muy de moda la serie de adolescencia, que está en Netflix, y yo creo que cuántos niños de esa serie, o de los personajes que en esa serie están, se podrían haber salvado por el deporte. Claro. Y no porque el deporte, aparte de generar lazos, de tener salud física, salud emocional, también como que te ayuda a ir construyendo tu identidad cuando eres niño. Entonces, y aceptar la frustración. Exacto. El Valores. rechazo. Valores. Sí, claro. Entonces, yo entiendo que hoy en día, por eso digo, como que el deporte falta todavía, en el sentido de que como el Estado de Chile, que los recursos son finitos, tenemos otras preocupaciones, genera algún mecanismo, alguna puerta, porque tenemos una ley de donaciones que está totalmente caducada, fuera, expirada. ¿Cómo renovamos, por ejemplo, la ley de donaciones deportivas para que las empresas privadas se motiven y puedan aportar aún más al alto rendimiento, al deporte en general y a proyectos deportivos, y no a personas o imágenes o rostros y proyectos individuales, sino cosas más colectivas? Contestaste una de las preguntas que tenía, que era cómo incentivar la colaboración público-privada. Así que quienes están tomando nota para las políticas públicas, por favor, ley de donaciones hay que mejorarla. Yo ya corrí ese camino con cultura, y es verdad que se puede mejorar mucho para deporte. Francisca, preparando esto, como yo soy muy ignorante en el tema, pero descubrimos que hay una discusión, parece ser, cuando digo histórica, de las últimas décadas, que es sobre dónde debería estar el énfasis del presupuesto de deporte, ¿no? Sí, en los deportistas de alto rendimiento, que además, como bien dice tú explicabas, la beca tiene un estándar que si bajas de ahí sale y es así nomás. O en masificar el deporte, ¿no? En construir más espacios quizás para que los niños en todo Chile, los niños y las niñas puedan practicar, que de ahí no van a salir quizás solamente deportistas de alto rendimiento, pero van a tener todos esos otros beneficios de los que hemos hablado, ¿no? ¿Tú dónde crees que debería estar el énfasis? Hoy en ambos mundos, yo creo que se necesitan. Se habla mucho de esta pirámide, ¿cierto? Donde el alto rendimiento está en la cúspide y esto después permea hacia las bases. A mí me gusta más pensarlo como una matriz de movimiento, que es un poco como lo piensa Canadá. Canadá no ve el deporte y la inversión y el deporte de alto rendimiento como una pirámide donde está como esta elite que después permea, sino que es una matriz de movimiento, donde uno puede ser parte de la elite, pero después te puedes mover quizá a lo masivo o a lo formativo o a la parte más, no sé, nacional, y hay maneras de moverse. Es cierto que, claro, el deporte de alto rendimiento requiere mucha inversión porque son caras las preparaciones, los implementos, los entrenadores, los viajes, pero por otro lado, lo que entrega un triunfo deportivo, o sea, es de verdad que el dicho popular de que la marraqueta es más crujiente al día siguiente de que gana el Colo, yo soy del Colo, o que gana la selección chilena, o que ganamos unos Juegos Olímpicos, es cierta. O sea, a mí hasta el día de hoy han pasado más de 6, 7 meses desde los Juegos Olímpicos, y hoy día en la mañana fui al supermercado y todavía la gente me sigue pidiendo fotos y me sigue diciendo, me hiciste llorar, me hiciste ser una persona más feliz. Los niños, a mí me ha impresionado el alcance y la magnitud, cómo ha tocado los corazones de niños de entre 5 a 10 años. O sea,
son ellos los que me reconocen y no sus padres. Entonces, eso es para mí muy impactante y ese sentimiento, ese impacto no lo tienes con lo masivo. Y por otro lado, sí necesitas darle a la gente buenos lugares, buenos espacios, buenos programas y buenas personas que están a cargo de esos programas para que tengan acceso al deporte. Pero ¿de qué nos sirve tener estos elefantes blancos? Me acuerdo, siempre se habló de Beijing 2008, de los grandes estadios que se hicieron, si no tenemos personas con quien llenarlo y referentes a los niños que los niños quieran mirar, los niños y las niñas, para ser como ellos. O sea, yo no digo que todos tienen que ser deportistas olímpicos, pero sí siento que lo que a mí me pasó con el Nico y con Fernando, yo lo estoy generando. A mí de verdad me cambiaron la vida y no lo digo como una frase bonita, cliché. A mí eso literal, más que cualquier otra cosa. Entonces. Y después lo conociste. Y más encima ahora sí es como una Matrix. Y digo, ¿en qué momento pasó esto? Como que ahora soy amiga de Fernando, me fue a ver disparar los Juegos Panamericanos del 2003. Entonces es como una locura. Pero esas cosas son posibles en el deporte. Entonces tú piensas más que en vez de plantear esto como una dicotomía, sí, habría que plantearlo más como un sistema en el cual se retroalimenta, ¿no? Se necesitan. El deporte, o sea, el deportista, el alto rendimiento necesita el deporte escolar, necesita el deporte, primero el recreativo, que es donde todo parte. O sea, todos los niños parten, las niñas parten, la Vale Toro partió haciendo karate porque su papá la llevó al dojo a probar el karate porque era muy inquieta. O sea, todo parte así. No porque él pensó que su hija va a ser campeona panamericana de karate, sino porque la niña era muy inquieta, había que cansarla. Claro. Esa es la intención, o sea, de ahí parte la parte recreativa más masiva y de ahí se va como dibujando esta matriz de movimiento donde se parte la otra parte más formativa, la escolar, el deporte universitario y va nutriendo esta ala que es ya el deporte de alto rendimiento, que es más selectivo, son menos y ojalá seamos cada día más. Oye, yo creo que hay otra capa en esta conversación, ¿cierto? Que en el fondo es como el sentido de la política pública, su alcance, sus conexiones. Pero hay otra dimensión que es muy potente y creo que los chilenos lo recuerdan muy bien, es que cuando se organizaron los Juegos Panamericanos, después de muchos años de un ambiente sombrío socialmente, de estallidos, de pandemias, de encierros, de conflictos, de peleas, se produjo un momento donde volvimos a vernos, volvimos a admirarnos, a encontrarnos, a respetar y a valorar a los inmigrantes y muchas cuestiones que fueron extraordinariamente valiosas. O sea, hay también una cuestión de cohesión social extraordinaria. Impactante, sí. O sea, esas 5 semanas que duraron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, o sea, yo en verdad siento que fuimos un mejor país, un país más feliz, donde se empezaron a desdibujar estas barreras de las diferencias. Estuvimos durante tantos años como enfocados en qué era lo que nos hacía distintos y de qué bando eres tú, de qué bando soy yo. Y durante esas 5 semanas a nadie le importaba eso. Exacto. Y todo se respetaba. A mí me tocó ir al Estadio Nacional con frío, porque me acuerdo que llovió esos días de octubre y de noviembre, y también con un sol radiante, y las familias enteras disfrutando del deporte, y todos los deportes. O sea, uno pensaría que era solo el atletismo o la natación. Fue increíble eso. O sea, el breakdance, todo, el softball, el rugby en La Pintana, que al principio decían, ¿cómo van a hacer el rugby en La Pintana? No cabía un alfiler en la final de rugby en La Pintana. O sea, a ese nivel llegó, fue una cosa maravillosa. Entonces, esa es la potencia que tiene el deporte. Y los Juegos Panamericanos y Panamericanos es deporte de alto rendimiento, pero que llega a las masas. Oye, y además, bueno, ya están los valores con los que uno aprende, que aunque no termine siendo deportista de alto rendimiento, adquiere si lo practica. Está este sentimiento como de cohesión social, de una comunidad que está orgullosa y nos admiramos. Y yo quiero preguntarte si tú crees que esto que se dice, que una sociedad donde hay más deporte, donde se practica más deporte, también es una sociedad más segura de alguna manera, ¿no? Yo tengo la sensación que una sociedad donde hay más cultura es una sociedad, como decías tú respecto a la serie, donde los niños y los jóvenes tienen más herramientas para aprender a vivir y tienen además cosas que hacer en su tiempo libre. Claro. ¿Tú crees que efectivamente que haya más deporte en los barrios? Aquí estamos hablando de la parte masiva.
¿ayudaría a contrarrestar esta crisis de seguridad en la que estamos en Chile? Yo creo que sí, porque sería una manera de tomarse los barrios positivamente. O sea, mientras si yo salgo a trotar un día de invierno a las 6:30 de la tarde, donde ya está oscuro y no hay nadie trotando, probablemente me dure 2 días la valentía de hacerlo y después no quiera hacerlo porque o no hay buena iluminaria o no hay gente con la cual yo me pueda sentir acompañada y segura. Mientras más abrimos las calles, el barrio, la ciudad al deporte, a que la gente se tome los barrios, a que haga deporte en las plazas, a que salga a correr, a que hayan canchas de distintas disciplinas, yo creo que los espacios son más seguros y se los vas quitando a los narcos, a la delincuencia. Mientras menos nos encerremos en nuestras casas y más salgamos a practicar deporte en los cerros que rodean Santiago, a la gente que es de Santiago, las plazas, las playas, a las personas que viven en la costa, yo creo que menos espacio le das a la gente mala que quiere usar la ciudad, los pueblos, los barrios, para cometer delitos, para hacer cosas que van en desmedro de nosotros. Hay algo de evidencia de esto. De hecho, la Fundación Kiri, que está en Chile y se ha ido expandiendo en los últimos años, básicamente trajo una serie de experiencias extranjeras y hacen intervenciones en deporte y en cultura. O sea, enseñarle a un niño a tocar un violín desde muy temprano. González Sí, colabora, Fernando ¿no? González es Sí. parte del directorio. Y van generando en colegios públicos, en sectores extraordinariamente vulnerables, donde literalmente es una competencia entre el deporte, la cultura y el narcotráfico y la captura de soldados. O sea, así de potente es la herramienta. Y yo creo que aquellas personas que promueven el deporte también deberían ver este ángulo, porque hoy día cuando las prioridades son seguridad, 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 Bueno, no ven más claro. cosas. Si dicen, oye, el deporte, te llamamos. ¿Eh? Sí. Cuando en realidad es una cuestión Es una extraordinariamente inversión. potente, ¿me Mm, entiendes? mm. Creo que esa prioridad podría, y es cultura también, ¿ah? Sí. En la música, Sí, en por la supuesto. danza, la música urbana hoy día es extraordinariamente Sí. potente y puede ser jugada en dos sentidos. Absolutamente, sí. Sí. Oye, ¿y tú sientes de estos cargos que tienes en las distintas organizaciones que puedes influir? O sea, ¿eres escuchada no solo como Fran Crobeto, sino como representante de los deportistas? ¿O todavía sigue siendo muy centralizado todo en Chile y todas las decisiones se toman en el ministerio? ¿O tú sientes que se ha permeado la política pública en deporte de la participación también de la sociedad civil o de los protagonistas como son Sí. ustedes? No, absolutamente escuchados, considerados. O sea, este trabajo, un trabajo que he hecho yo y muchos otros deportistas, no solo yo, tanto olímpicos como paralímpicos, de que nuestras opiniones, porque esto partió siempre con la idea de que, porque antes el deportista era como, estas son mi listado de exigencias, resuélvanmelo, acá está la carpeta y yo me voy a entrenar, porque en el fondo como que el deportista solo entrenaba. Y cuando partió esta como movimiento fue como, no, nosotros queremos ser propositivos, participativos, positivos, no queremos estar en la vereda opuesta, queremos ser parte de las soluciones, o sea, hacer los diagnósticos, claro, porque qué mejor que nosotros, que Obvio. vivimos el día a día, vamos a saber qué es lo que se puede mejorar, pero también ir con las propuestas. Y al principio, claro, quizá había un poco más de reticencia, pero después se entendió y también se dieron cuenta de que éramos útiles, pero en el buen sentido de la palabra, como Claro, qué claro. mejor que nosotros. Y bueno, hemos podido modificar la ley del sistema PRODAR. Yo en las reuniones de directorio tengo voz, voto, en la asamblea también tenemos voz y voto. O sea, sí se ha cambiado la política en Chile gracias a que muchos deportistas hemos estado con la sensación de que podemos ser unos agentes de cambio y tenemos que ser escuchados y las autoridades que hoy en día habitan esos cargos y así lo ven y nos escuchan. Y la medalla de oro ayudó a potenciar eso. Sí, que ayuda, es, sí, por sin supuesto. duda, ¿no? Sí, sin duda. Hasta el día de hoy, después de que han pasado 20 años, el Nico Massú sigue siendo un referente en el liderazgo, obviamente en el tenis, es capitán de la Copa Davis y todo, pero el liderazgo deportivo y lo que diga el Nico, yo siento que siempre va a ser considerado, lo mismo con Fernando, y me imagino que, claro, que en algún momento, en 20 años más, si tengo que decir algo de deporte, me imagino que me escucharán. Oye, yo tengo una inquietud. Esta vocación por lo público que está en ti, ¿cierto? Porque eres una deportista, pero también
hay un interés por la Se ha sociedad. organizado, representa a su gremio. Me viene que tú ves en el colegio, ¿fuiste, por ejemplo, presidenta de curso? No. ¿Nunca tuviste como un perfil de decir, oye, me gusta? O sea, cuando chica como que organizaba las convivencias en el curso, esas Yo- cosas, Lo pero... que yo intuyo es que hay un cierto liderazgo en tu Mm, personalidad sí. que se proyecta no solo en el deporte, sino que va mucho más allá. Sí, como que siempre he sentido de cuando me pasó, que me vi expuesta a las cámaras, a las entrevistas, sobre todo para los mis primeros Juegos Olímpicos de Londres, como que sentía que esta oportunidad que estoy teniendo hoy de tener un micrófono abierto y de hablarle a un país, no la tiene cualquier persona, partiendo por ahí, y que yo no la puedo usar para decir, ay, es que no me dieron la preparación que yo quería y en vez de darme 5 viajes me dieron 3. Como, no, o sea, yo siempre sigo como la ropa sucia se lava en casa, hay momentos en los que uno sí puede marcar la cancha y ser duro, pero tengo una oportunidad que no tiene cualquiera y que tengo que saber aprovecharla para ser un agente de cambio y ser un motor movilizador de cosas positivas. Como que siempre he tenido conciencia de eso, por eso como que cuido lo que digo, no es que me pauté, pero sí siento responsabilidad al tener un micrófono abierto. Y por otra parte, también siento la responsabilidad de que esto no solo quede para mí, sino que así como hace 20, 30 años habían deportistas que trabajaron para que nosotros hoy en día tengamos mejores condiciones, como yo también puedo tomar esa posta y trabajar para que en el futuro a los deportistas que vengan les sea más fácil ser deportista de lo que fue para nosotros. Oye, hemos hablado de los deportistas, de si hay que poner más recursos en un lado o en el otro, pero no hemos hablado de los entrenadores, que creo que son Sí. una pieza fundamental en la preparación de ustedes. De hecho, tú ahora vienes llegando de Italia porque tienes un entrenador italiano con el que trabaja allá, que leí que también era Carabinieri, sí, es carabinero Sí. en Italia, tal cual. Bien simpático se ve en la entrevista. Pero ¿tú crees que tenemos una deuda con los entrenadores aquí en Chile? O sea, deberíamos ponerle un poquito más de atención también a su labor, porque me imagino que para ustedes es fundamental. O sea, los deportistas no somos nada sin nuestros entrenadores. O sea, yo mucho de lo que he logrado se lo debo en un 80% al trabajo de Cristian. A mí, conocer a Cristian y que haya llegado a mi vida como entrenador me cambió la vida y soy la deportista que soy gracias a él. Y sin duda, o sea, en este abanico del deporte estamos nosotros los deportistas que finalmente somos los que protagonizamos la obra, pero detrás están los entrenadores, los preparadores físicos, los kinesiólogos, el equipo médico en general, nutricionistas, psicólogos que trabajan para que ese deportista o ese equipo de deportistas puedan llegar a su mejor rendimiento. Hoy en día el Plan Olímpico es una alianza público-estratégica que se creó el año 2010, que es donde en una sola mesa se reúnen los aportes públicos y privados. Entonces está sentado el IND, el Instituto Nacional de Deportes, el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico con sus marcas asociadas al Team Chile. Entonces es como que en una misma pozo ponemos todos los recursos y los redireccionamos, que es una glosa del presupuesto de la Nación que se llama AED, que es el apoyo especial a deportistas, que es cómo hacemos que estos fondos vayan en directo apoyo a la preparación y participación de deportistas de alto rendimiento en competencia. Y dentro de la AED hay un presupuesto que es para los head coach, que es un cargo, un concepto que se creó con el Plan Olímpico, que son estos entrenadores que es un poco, la gente lo reconoce mucho en Bienvenido Front, que fue el entrenador de las remeras, que vino de España, tomó el cargo de head coach y además el head coach de llevar el equipo nacional, lo que hace es preparar a los restos de los entrenadores, porque muchas veces se pensaba que uno siempre tiene que ir afuera a buscar entrenadores, pero como también nosotros le pagamos a un buen entrenador para que forme a nuestros entrenadores, porque hoy en día hay distintos entrenadores y entrenadoras que quieren dedicarse a distintas disciplinas y generar esos como canales de formación. El Comité Olímpico tiene un curso de entrenadores y existe este recurso del head coach que tiene obviamente la misión de preparar a los deportistas, pero también de formar entrenadores nacionales. Oye, yo quiero volver un poco atrás a propósito de lo que conversamos y el efecto que produjo los Panamericanos en Chile. Y tú te toca viajar mucho. Tú has contado que sigues a través de la radio y estás conectada con Chile. ¿Cómo desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ves a Chile? ¿Cómo sientes que está la sociedad chilena? ¿Cómo se ve desde afuera?
desde tu actividad, ¿cómo percibes que está nuestro país? A mí me pasa que yo como que amo Chile, o sea, cuando vengo aterrizando en Chile, como que me siento feliz, o sea, siempre para mí es una buena sensación volver a casa. Me encanta el 18 de septiembre, me encanta, no sé, esto de escribir recetas, como que tenemos cosas tan de los chilenos que me parecen valorables. Sí creo que quizás en los últimos años nos hemos ido como atrincherando y muy como si tú eres, como no poder, yo tengo amigos de distintos sectores políticos y nos podemos querer independiente de nuestras diferencias y nos amamos desde las entrañas y podemos votar políticamente totalmente distinto. Y para mí hay un valor en eso y creo que en Chile últimamente se ha ido perdiendo ese valor en la diferencia. Como que si somos amigos es porque pensamos igual, nos gusta la misma música, tenemos, no sé, la misma tendencia alimentaria, como que esa cosa de que nos hemos ido como haciendo clusters de... Como tribalizando, Sí, los mismos parecidos sí. se juntan y se desconectan de los demás. Y yo creo que en la diferencia y en la diversidad hay un valor que es súper importante y yo lo vivo en el día a día, o sea, y en eso tenemos que nutrirlo y siento que quizás a Chile ahora se está pudiendo como volver a decir, porque antes si decías algo te funaban, como que había solo un discurso que era políticamente correcto y si no, no podías decirlo, como que había una cosa que estaba de moda y no podías decir nada en contra de eso y siento que eso nos hizo mucho daño y que ahora estamos retomando un poco el valor de esa diversidad, de que nos podemos encontrar en nuestras diferencias y que es bueno que las tengamos, que podemos ser amigos y querernos, incluso en ellas. Bueno, se supone Bueno. que el deporte debiera ser, igual que la cultura, un espacio donde podemos estar juntos con gente que no piensa distinto y disfrutar y emocionarnos, y da igual lo que vote después cada uno, ¿no? Es que eso es lo precioso que tiene el deporte y la cultura, que en el fondo se derriban todas estas diferencias religiosas, culturales, raciales. En una villa olímpica conviven personas de distintas naciones que piensan distinto, que tienen credos distintos. Y el deporte tiene esa capacidad de unir el mundo incluso en los tiempos de mayores guerras. Jugó Corea del Norte con Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang en el 2018, en los Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces, eso solo lo genera el deporte. ¿Qué otra cosa habría podido unir a las dos Coreas? Sí, así es. Oye, me están diciendo que se nos está acabando el tiempo, pero te tengo que contar que cuando estábamos haciendo nuestra reunión de pauta para este programa, el Que equipo son dijo... siempre muy apasionadas. Muy apasionada. Que no se crea. El equipo me dijo que propuso que te preguntáramos por el tema de la maternidad. ¿Ya? Y yo me levanté la mano y dije, pero ¿por qué le vamos a preguntar por la maternidad? Porque si fuera cualquier deportista hombre, no le por la preguntaríamos. paternidad. ¿Y por qué le tenemos que preguntar a una deportista mujer por la maternidad? ¿Por qué tiene que ser un tema? Pero después, como me puse a revisar tus entrevistas para estar mejor preparada, me di cuenta que es algo de lo que tú has hablado en las últimas entrevistas, porque pareciera ser que hay una ventana de tiempo que podría permitirte ahora ser madre antes de volver a competir. Es muy difícil plantearse la maternidad siendo deportista de alto rendimiento. Necesitan las deportistas mujeres más apoyo. Hay posibilidad de plantear la corresponsabilidad. ¿Cómo es plantearse esto en este momento de tu carrera y de tu vida en el que O sea, estás? yo creo que la corresponsabilidad y el postnatal masculino debería estar en tanto en hombres deportistas como en hombres trabajadores. Hoy en día el reglamento PRODAR, que fue una de las cosas que logramos hace 10, 8 años atrás, antes el embarazo estaba considerado como un impedimento médico, estaba al mismo estándar de una rotura del ligamento cruzado. O sea, una mujer se embarazaba y estaba lesionada. Y así se veía bajo la ley. Y hoy se entiende que es un proceso natural y que la mujer tiene un tiempo de 1 año, 89 días para retomar su actividad, para volver a competir y tiene esta especie de pre y postnatal. O sea, eso hoy en día existe y lo tienen las mujeres deportistas, no los papás que son deportistas y que son padres de ese niño o niña que viene en camino. Quizás yo también me arrepiento un poco, Javi, de haber tocado el tema, así como viéndolo en retrospectiva, porque siento que durante mucho tiempo como que todo, bueno, la portada de Loon, de su momento, como, ¿sabéis que quizás no, me lo debería haber guardado? Ahora que lo pienso, no sé si lo volvería a decir, pero sí se puede ser mamá.
yo creo que para cualquier mujer, yo vengo de una familia donde las mujeres son todas profesionales, como que todas trabajadoras, mi mamá crió a 3 hijas. ¿Tienes puras hermanas Sí. mujer? Y mi mamá crió a 3 hijas con postnatal de 3 meses. Y Sí, después, claro. ¿cachai? O sea, y mis primas son todas mamás, y mis tías igual, y todas profesionales. Y yo creo que para ninguna mujer es como, es un buen momento para ser mamá, o sea, el mejor momento. Y es verdad que, claro, está el tema de la edad. Yo tengo 34 años. Claro, estoy como en una edad que todavía pues no debería ser tan difícil ser mamá, pero después de los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028 voy a tener 38, entonces como que dije, siempre pensé, y una conversación que tuve con mi marido fue como ya, después de París, independiente de lo que pase en París, vamos a ver si se puede. Y la idea, claro, era como el año post Juegos Olímpicos, que es el año que está como más tranquilo, para después poder preparar 2 años y medio previo a Los Ángeles la clasificación. El tema difícil de la maternidad en el deporte, bueno, por una parte el cuerpo, porque si ya el embarazo es como que te invade físicamente, literalmente Y te modifica. está como la parte mental, pero hay una parte física que hay veces que ya no te da, y si tiene un embarazo de riesgo, o sea, hay muchas cosas. Sí. Y por otra parte está el tema de los viajes, porque nuestra actividad no es solo ir a trabajar 8 horas al día y después volver a la casa, sino que irte de gira 2 meses, viajar al otro lado del mundo, la logística, y sobre todo porque Chile está lejos. O sea, yo Sí, conozco claro. a todas estas tiradoras que son mamás en Europa y que ponen al cabro chico en el auto y manejan de Italia, no sé, a Suiza, y tienen Claro. una competencia en 4 horas y están en la competencia. Eso uno, por un tema geográfico, no lo puede hacer en Chile. Entonces yo creo que ahí revierte como el gran desafío. Oye, ha volado esta conversación. Ha volado. Sí. Realmente. ¿Ah? De un Al tiro. Al tiro. El humor diferente de poca calle. Oye, nosotros tenemos una sección, Fran, en el cual el último invitado, sin saber quién viene, Ya. le deja una pregunta. Ujú. ¿Ah? Y a ti, Oscar Landerreche, te dejó una. Y luego, sin saber quién viene, tú Ok. vas a tener que dejar una respuesta de regalo a alguien. ¿Vale? Perfecto, Una vamos a pregunta, ver. ¿verdad? Como dije durante la entrevista, creo que uno de los problemas que hemos tenido en la política en los últimos años es la ausencia de una capacidad de mirar los temas con lo que yo llamo un enfoque científico. Esta idea de que una cosa es lo que yo quiero que sea cierto y otra cosa es lo que termina siendo cierto. Y mientras la gente no sea capaz de mirar la realidad diciendo, ok, hay algo que yo quiero que sea cierto, ¿es o no es cierto? La realidad me dice, no es cierto. Ah, ya, pues tengo que cambiar. ¿Cierto? Hasta que eso no ocurra, que algo está pasando ahora con la reforma previsional un poquito, va a ser muy difícil que sacamos este atolladero. Entonces, mi pregunta a la siguiente persona es, durante los últimos 5 años en que este país se ha dedicado al carnaval de la tontera, ¿ya? ¿Qué cosas que usted creía que eran ciertas o que usted quería que fueran ciertas, ahora sabe que no son ciertas? ¿Y qué cosas que usted intuía que quizá podían ser ciertas o quería, ahora cree que la realidad le dio un poco la razón? O sea, la negativa y la positiva. Ya. Voy con la que yo no quería, pero que yo creía que no íbamos a ser capaces de hacer los Juegos Panamericanos del 2023 y para Panamericanos. Yo tenía mucho miedo. ¿Verdad incluso, que estuvo muy complicado sí, eso? Incluso 2 semanas, una semana antes de que partieran los Juegos, yo decía, esto va a ser un desastre. Llegaba al club de tiro y decía, esto usted no va a resultar nada. Y me tuve que comer mis palabras porque fue maravilloso en términos de mi experiencia personal, más allá de haber ganado. Pero también después yo competí los primeros días y después disfruté de los Juegos como una espectadora más y fue una experiencia impresionante para mí como espectadora, para mí como deportista, para las personas con las que he conversado que fueron parte de los Juegos a nivel organizacional, como espectadores, como deportistas. La villa maravillosa, o sea, de verdad que FIU, claro, la fiebre de FIU, los estadios llenos, o sea, las transmisiones en la televisión, el cariño de la gente, el sentido de pertenencia. O sea, me comí todas mis palabras. Yo pensé que eso no iba a ser posible y fue totalmente posible y superó todas mis expectativas. Y en relación a lo que yo intuía que sí era así
tiene que ver con cuando, como pre-estallido social, yo por mi profesión me toca viajar mucho, y cuando a mí me decían como, ay no, Chile es una mierda, que Chile no sé qué, yo siempre he tenido la convicción de que no somos una mierda, que Chile es un país valioso, que su gente es buena, que su geografía es buena, que su cultura es buena, y como que en el estallido social siento, y como durante la pandemia y hasta el año 2021, se abogó mucho de que Chile era muy malo y como que había que cambiarlo todo, y esta cosa como refundacional, yo siempre tuve la convicción de que eso no era así, de que éramos un buen país, que obviamente hay cosas que mejorar, hay cosas que emparejar la cancha usando términos deportivos, pero de que como en el centro, en el núcleo, somos un buen país. Y siento que hoy en día como que eso se me ratifica, que sí somos un buen país y tenemos buena gente, buenas personas. Sí. Qué bonito. buena, qué buena. Bueno, déjale una pregunta a la próxima o al próximo invitado. Mi pregunta para el próximo invitado o invitada es si él o ella cree que los deportistas son sujetos de derecho o sujetos de intervención. A ver, ¡Ulala! pero dale un Ah. poco de contexto, por favor. Porque para mí los sujetos de intervención son como que yo te invierto plata en ti o te uso, por usar una palabra bien burda, en el momento que tú rindes y después te desecho. Y después viene otro deportista, rinde, no sé, Claro, 10 años, 20 vida años. útil. Claro, te desecho. ¿Qué pasa con ese deportista? Entonces ahí fue un sujeto de intervención solamente. Pero cuando un sujeto de derecho es como, bueno, después tiene derecho, claro, a reinsertarlo laboralmente, un deportista que quizás dedicó 20, 25 años de su vida al deporte, no se formó profesionalmente, o si se formó profesionalmente, logró hacerlo de manera paralela, no tiene experiencia laboral, o tiene su cuerpo totalmente lesionado y desgastado. ¿Cómo yo reinserto a esa deportista a la sociedad luego de que le sirvió al país como un obrero del deporte? Mira, muy bien. Ahí Buena queda pregunta, pregunta, original. sí. Frank Robeto, un Hernán, honor Javi, y muchas muy agradecido por gracias. tu visita y tus reflexiones. Realmente Muchas fue gracias una por la gran invitación. experiencia. No, y además, aparte de todas las primeras cosas que has sido, eres la primera deportista en este programa, así que también Ay, aquí abriste un espacio qué para el Exacto. deporte. bonito, Luego- bacán. Así que muchas gracias por Queríamos venir. conectar Que vengan audiencias. muchos más, ¿ah? me Poder encanta. tratar de mezclar aquí. En general, fuimos muy políticos mucho rato y hemos ido abriendo y abriendo y abriendo porque creemos que Finalmente la política también es eso, la política está en el deporte, no la política partidista, sino la política de las políticas públicas que van en Totalmente. beneficio de todos y de todas. muy Sí, bien. gracias por venir. Gracias a ustedes por la conversación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos muy pronto. Chao, chao.